Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo número 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, al hacer la lectura, usted se habrá dado cuenta que ya estamos acercándonos al final de la carta. Lo que es la esencia de la enseñanza, ya Pablo la expuso. También él ha dado respuesta a interrogantes que podrían haber surgido ante las declaraciones que él ha hecho con relación a que el creyente debe caminar por la fe, refugiarse en la gracia de Dios y no en las obras que la ley de Moisés establecía, y que era la enseñanza de los judaizantes que habían llegado a esa región de Galacia, a lo cual Pablo lo llamaba que era una perversión del evangelio que él les había enseñado. Y dentro de eso, al final él llega a la conclusión y a la recomendación también que lo que conviene a los creyentes es entonces andar en el Espíritu. Porque si las palabras de la ley de Moisés ya no son las que van a normar la vida del creyente, entonces nos hemos preguntado anteriormente en base a qué el creyente va a saber distinguir entre lo bueno y lo malo, o cómo vamos a saber nosotros lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, si no tenemos algo escrito como si estaba en la ley, donde se decía: no harás esto, no esto, no esto, pero sí harás esto, esto y esto. Entonces Pablo da la respuesta y dice que es verdad, ya nosotros no dependemos de la letra de la ley, pero sí dependemos del Espíritu de Dios. Y ahí viene la recomendación entonces, que lo que va a indicarnos la voluntad de Dios y aquellas cosas que son agradables al Señor es que nosotros podamos andar en el Espíritu. Pablo ha explicado de que el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene dos opciones. Una es andar en el Espíritu y la otra es andar en la carne. Pablo ya explicó, y ya lo hemos visto también, por qué el creyente tiene las dos naturalezas y que éstas batallan entre sí. Y dijimos que todo, hermanos, es una cuestión de cuál de esas dos naturalezas nosotros estamos alimentando. Si alimentamos la naturaleza espiritual, entonces nuestra naturaleza espiritual es la que va a prevalecer, y eso sería andar en el Espíritu. Si alimentamos la naturaleza carnal, esa es la que va a dominarnos, y entonces nos vamos a ver sometidos a fracasos, a desobediencia, a pecado, en donde la carne cada vez, o la naturaleza pecaminosa cada vez será más fuerte en controlarnos. Por eso la recomendación de Pablo, que debemos andar en el Espíritu. Pero ahora, hermanos, en los versículos que hemos leído,
como le dije, ya vamos encaminándonos al final. En realidad, estos versículos que hemos leído hoy son ya como el cierre de la argumentación de Pablo, y después lo que va a venir ya son los saludos, las últimas recomendaciones y luego la despedida de la carta. Entonces estamos ya en la parte donde Pablo está cerrando la enseñanza que él quería dar a los Gálatas. Y dice, hablando de esta enseñanza en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para entender lo que Pablo está diciendo ahí, vamos a hacer algo, hermanos, que hemos hecho en otras oportunidades con otros pasajes, y es leerlo del final al principio. Podríamos decir que este versículo 7 tiene tres declaraciones. La primera es: no se engañen. La segunda es: no pueden ser burlados. Dios no puede ser burlado. Y la tercera es que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Entonces, como vamos a ir del final al principio, entonces veamos la tercera declaración. Y es que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. ¿Por qué es así? Porque esta es una ley que Dios ha establecido en su universo moral. El universo de Dios no solamente tiene que ver con el universo físico, que es con el que nosotros más nos relacionamos, el mundo, la naturaleza, la creación, nosotros mismos como materia que somos. Pero ya sea en el mundo material o en el mundo espiritual, los principios, las normas que Dios establece son las mismas. Por eso es que son universales. Y esta ley o principio dice que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que hay diversas maneras como expresarlo, pero una manera en que quizá podemos entenderlo mejor es que todo lo que el ser humano hace se le regresa, sea bueno o sea malo. Si usted siembra buena semilla, tendrá una buena cosecha. Si siembra mala semilla, tendrá una mala cosecha. Pero el principio es el mismo, que lo que se siembra, se cosecha. Entonces, todo lo que los seres humanos hacemos, se nos va a regresar. Esta verdad de que todo lo que el hombre siembra lo cosecha, bueno, en primer lugar, hermanos, está muy reconocida dentro del cristianismo, porque aquí lo estamos leyendo. Esta es una carta cristiana. Y por eso es que los cristianos le llamamos la ley de la siembra y de la cosecha, porque de eso está hablando Pablo, que lo que se siembra es lo que se cosecha. Por eso se le llama la ley de la siembra y de la cosecha. Pero también hay otras personas, no todos cristianos, ahí ya hay algunos incrédulos, que a esto le llaman la ley de la compensación, le dicen ellos. Entonces es como que si las personas conciben el universo como algo que está balanceado, y que si yo hago algo malo o bueno, lo que haga, eso produce un desbalance en el universo. Pero cuando viene la cosecha, entonces el balance se vuelve a restablecer. Por eso es que la gente lo llama la ley de la compensación, como que si el universo él solo se estuviera compensando de los desbalances que se producen en él. Bueno, esa es una manera como el mundo la ve.
Pero esto, hermanos, es algo que el ser humano lo conoce muy bien. No se necesita ser creyente para entender que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. La gente lo sabe por la simple observación. Por eso, hermanos, es de que desde milenios atrás el ser humano sabe que todo lo que una persona hace lo va a recibir, y eso no lo puede evitar de ninguna manera. Allá en el oriente, donde hay religiones como el budismo, el hinduismo, ellos también han observado este principio, solamente que ellos le dan otro nombre, le dan el nombre de karma. Entonces el karma es un concepto que se ha popularizado, la gente lo usa, ¿verdad? Mucho con el karma. Ya te va a alcanzar el karma. O mire, a fulano le pasó esto porque es el karma, dice la gente. Y la gente que usa esa palabra karma no lo sabe quizás, que es un concepto que viene del hinduismo, y que lo que significa es lo mismo que estamos viendo acá, que lo que el hombre hace lo cosecha. Entonces decimos, o el mundo, toda la gente dice, incluso fuera del cristianismo, si haces una maldad, algo te va a pasar. Incluso nosotros fuimos educados así. Nuestros padres, cuando éramos niños, quizás nos decían, mira, si haces algo, entonces algo te va a pasar. O Dios te va a castigar, o yo me voy a dar cuenta y te voy a corregir. De donde menos penses, ahí te va a venir la consecuencia de lo que has hecho. Entonces crecemos con ese concepto moral. Pero esto, hermanos, no es imaginación. Esto no es algo de que por casualidad ocurre así, sino que es una ley, hemos dicho. Es una ley universal. Es un principio que Dios ha establecido. Igual, hermanos, que hay otras leyes que rigen el universo, como por ejemplo la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es tan vigente en este planeta en el que vivimos como en el último rincón del universo. El principio es el mismo. Hay leyes de la hidromecánica que tiene que ver con el comportamiento de los líquidos, y son leyes. Las leyes de la hidromecánica son las que permiten, por ejemplo, que los barcos floten. Barcos que pesan, hermanos, miles de toneladas. O sea, dependiendo de el tamaño del barco y de la carga que lleve. O sea, uno diría, no es posible que algo que pese, ¿cuánto, hermano? 10,000 toneladas, que vaya a flotar. Pero flota, no se hunde. ¿Y cómo es que no se hunde? Porque el ser humano desarrolla, diseña los barcos sobre la base de la hidromecánica. Entonces son leyes que no pueden ser burladas, y por eso los barcos flotan. Lo mismo ocurre con las leyes de la aerodinámica, que eso tiene que ver con el aire, ¿verdad? O sea, ¿por qué los aviones que son tan pesados? Porque vuelan. Uno pensaría que para volar se necesita algo muy, muy liviano. De hecho, usted recordará, si fue a quinto grado lo va a recordar, que los huesos de las aves son huecos por dentro. Y Dios las diseñó así para que tengan menos peso y para que puedan volar más. Entonces la idea es, mientras más liviano es, mejor va a volar. Pero los aviones pesan también miles de toneladas y vuelan. ¿Por qué vuelan? Porque han sido diseñados y fueron calculados sobre la base de las leyes de la aerodinámica. Eso es lo que les permite volar. Entonces las leyes, hermanos, no pueden cambiar, no cambian. Entonces, así como
Hay leyes que dicen la velocidad de la luz es constante. Es una de las constantes que hay en el universo. Una o la única constante que nunca cambia. La velocidad de la luz. Eso permite, hermanos, hacer todo lo que la ciencia ha podido lograr hacer hasta ahora. Porque eso no va a cambiar. Entonces, así como hay esas leyes que son leyes físicas, todas las que le he mencionado son leyes físicas. La gravedad, la luz, el agua, el aire, todo eso es físico, pura física. Pero así como hay leyes físicas, también hay leyes espirituales. Y esta que estamos viendo es una. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Y no importa si vives en Alaska, si vives en las Islas Galápagos, o si vives en las Islas Providenciales, que quedan ahí por el Caribe. No importa si vives en Corea del Norte o en Vietnam, en cualquier lugar, hermanos, del planeta y del universo, lo que hagas, lo vas a recibir. Esa es una ley que no puede ser quebrantada. Nadie la puede romper. Entonces es un hecho que lo que hagamos se nos va a regresar. En la Biblia esto está expresado de muchas maneras. Allá en el libro de Eclesiastés dice: echa tu pan a las aguas y después de mucho tiempo lo recibirás. Lo cual quiere decir, tú siembra, tú tira la semilla, que es el pan, ¿verdad? Y después de mucho tiempo lo recibirás cuando viene el momento de la cosecha. En los proverbios también lo dice de manera muy peculiar. Hay un proverbio que dice: el que se suena fuerte la nariz sacará sangre, dice. Es decir, a una acción le sigue una consecuencia. Si te suenas fuerte la nariz, vas a sacar sangre. Es otra versión de la misma verdad. Lo que hagas, lo vas a cosechar. También en los proverbios hay otro que dice la misma verdad, pero con otra imagen. Dice: el que bate la leche sacará mantequilla. Otra vez es la misma enseñanza. A una acción viene una consecuencia. Si te pones a batir la leche, vas a tener mantequilla. Usando palabras de Pablo, podríamos decir: si siembras para la carne, segarás corrupción. Si siembras para el espíritu, segarás vida eterna. Si te suenas fuerte la nariz, sacarás sangre. Si bates fuerte la leche, sacarás mantequilla. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Eso no se puede evitar. No hay manera, hermanos, en que usted le haga mal a alguien y que no le vaya a pasar algo a usted. Se recuerda claro que se recuerda, de Jacob en el libro de Génesis. ¿Qué hizo Jacob? Engañó a su papá. Como ya Isaac estaba casi ciego, porque ya era de edad avanzada, entonces Jacob lo engañó, se hizo pasar por su hermano. Y su padre, engañado, le otorga la bendición que no era para él, sino que era para Ismael, su hermano. Perdón, para Esaú. Pero la recibe Jacob. Lo engañó. Engañó a su padre. Pero ¿qué le ocurrió más adelante en la vida a Jacob? Que conoce a una muchacha que se llamaba Raquel, quien fue el amor de su vida. Y él quería casarse con ella y le dijo al padre, a Labán, que así se llamaba el padre de Raquel: ¿cuál es la dote que yo tengo que pagar para casarme con tu hija? Y él le dice: bueno, trabaja 7 años para mí. Y Jacob trabajó los 7 años, y dice la Biblia que la amaba tanto que esos 7 años le parecieron nada.
Y la noche, cuando es la noche de bodas, ¿qué sucede? Lo engañan. En lugar de darle a Raquel, que era a quien él amaba, le entregan a Lea, que era la hermana mayor. Y es hasta el día siguiente que se da cuenta que no le dieron a la joven que él amaba, sino que le han dado a la hermana. Así como él se hizo pasar por Esaú para recibir la bendición, ahora Lea se hacía pasar por su hermana para quedarse con él. Pero ese fue el principio, porque más adelante, cuando ya Jacob tiene sus 12 hijos varones, usted conoce la historia y está en Génesis, los 11 hermanos odian a uno de los menores, que era José, y lo odian de tal manera que lo venden como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que lo llevan a vender allá al mercado de esclavos en Egipto. Pero ellos dicen: ¿y hoy qué le vamos a decir a nuestro papá? ¿Cómo le explicamos que nuestro hermano desapareció? Que se lo tragó la tierra. Como le habían quitado el manto a José, uno de ellos dijo: miren, matemos a un cabrito, rompamos el manto de José y empapémoslo en la sangre del cabrito y llevémoselo a nuestro papá. Y así hicieron. Llegan delante de Jacob, y le dicen: mira, padre, encontramos esto en el desierto, revísalo, no será de José. Y como era Jacob el que le había dado ese manto a su hijo, lo toma, lo revisa y ve de qué es eso, y lo ve roto y lo ve empapado de sangre. Entonces viene él y dice: alguna bestia lo encontró en el desierto y mató a mi hijo, lo despedazó. Y sus 11 hijos, bueno, 10, porque el menor, que era Benjamín, estaba muy pequeño, él no había participado de nada de eso. Los 10 nunca le dijeron la verdad a su papá. Y Jacob permaneció 20 años engañado. Ahí está cosechando lo que él sembró. Así como él engañó a su padre para obtener la primogenitura, ahora sus hijos lo están engañando a él, porque es la manera como se han deshecho de José. Bueno, ese es un ejemplo, hermanos. Hay más ejemplos en la Biblia, y hay muchos ejemplos en la vida que usted conocerá. Casos, hermano, que uno conoce, que uno dice: mire, esta persona era así, así y así, y mire hoy cómo está. Y ahí es donde las abuelitas dicen: ay, es que en la vida todo se paga. Pero ese no es un dicho de abuelitas, es lo que está diciendo la palabra de Dios, que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Eso no podemos escapar. Bien, esa era la tercera afirmación, dijimos. La segunda, porque vamos del final hacia el principio, dice: Dios no puede ser burlado. ¿Por qué Dios no puede ser burlado? Bueno, no solo porque Dios conoce todo lo que hacemos. Dios incluso conoce lo que no hacemos, pero que quizás lo tenemos en mente, lo planeamos, lo pensamos. Quizás algo ocurre y no lo hacemos, no lo hicimos, pero Dios sabe que lo pensamos, que lo planeamos, y si lo hicimos, Dios sabe que lo hicimos. Entonces Dios no puede ser burlado porque Él conoce todas las cosas, no hay nada que esté oculto para Él. Pero también Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Dios no puede ser burlado porque Él es quien estableció esa ley, ese principio universal. Entonces, Dios ha dejado de tal manera organizado el universo, el visible y el invisible, de manera tal que funciona muy bien.
Y dentro de ese funcionamiento, todo lo que el ser humano hace, lo va a cosechar. Aquel que se burla de otra persona, mañana se van a reír de él. Aquel que hace tropezar a otro, mañana lo van a hacer tropezar a él. Aquel que le miente a alguien, mañana le van a engañar a él. Aquel, hermanos, que engaña a su prójimo, mañana lo van a engañar a él. Lo que hizo, le harán. Dios no puede ser burlado, porque así funciona su universo. Es decir, hermanos, supongamos, que ya dijimos que no es así, pero supongamos que Dios no se enterara. Supongamos que Dios no se enterara de lo que tú haces, de lo que tú piensas, de lo que tú deseas. Supongamos, no se enterara. De todas maneras no puede ser burlado, porque las mismas leyes que Él puso en el universo te devolverán lo que tú haces, lo que tú piensas. Te lo devolverán. Aquel que es cruel en el trato con otra persona, así lo van a tratar. Jesús dijo que lo que nosotros demos, lo vamos a recibir. Él dijo, medida buena, apretada, es lo que vamos a recibir como cosecha de lo que hagamos. Si hacemos lo bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque esa bondad vamos a recibir. Pero si lo que sembramos es barbarie, inhumanidad, desprecio, irrespeto, eso es lo que vamos a cosechar. Por eso la regla de oro, que está basada en este principio. El Señor dijo, como quieras que te traten las personas, así trátales tú a ellos. Es lo mismo, es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cómo quiero que me traten? Bueno, pues yo quiero que me traten bien. Entonces yo tengo que tratar bien a todos. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Quieres que te respeten? Respeta. ¿Quieres que te traten con bondad? Sé bondadoso. ¿Quieres que te traten con misericordia? Trata a los demás con misericordia. ¿Quieres que cuando estés en necesidad te ayuden? Ayuda a los que están hoy en necesidad. Como quieras que te traten, así trata a los demás. Así funciona el universo. Y por eso Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pero el ser humano sí puede engañarse a sí mismo. Y ahí llegamos a la primera afirmación, porque así comienza el versículo 7. No os engañéis. Pero fíjese, es la persona engañándose a sí misma. Es la persona que cree que va a salir sin consecuencias. Es la persona la que cree, no, es que yo he pensado bien, ¿cómo voy a hacer esta movida? Eso es lo que ocurre, hermanos, por ejemplo, con los que cometen homicidio o con los ladrones, ¿verdad? Que planean tan bien las cosas que no dejan rastro, no dejan huella. Pero, hermano, llega el momento cuando todo se sabe. Han habido casos reales, o sea, usted puede ver en películas cosas así, historias de ladrones, ¿verdad? Que roban bancos, que roban joyas y que nunca los atrapan. Esas son películas. Pero en la vida real, hermanos, ha habido casos muy que parecen de película, pero son casos reales. O sea, hace muchos años atrás, como, ¿cuánto sería ya, hermanos? Como unos 70 años atrás, ocurrió lo que se llamó el robo del siglo. Y eran esos ladrones que en Europa asaltan un tren, pero lo hacen sin armas. Porque ese tren, o sea, entre todos los vagones que llevaba un vagón que era como un vagón
blindado, porque allí iban los capitales de un banco y ellos lo sabían. Entonces el robo consistió en esto, que sin detener al tren, imagínense, sin detener al tren, robarse el vagón sin que el tren se detuviera y sin que se dieran cuenta. Y lo hicieron, hermano. O sea, eso es real, o sea, no es película. Es real, eso sucedió. Así le llamaron el robo del siglo. ¿Cómo lo hicieron? Ahí le voy a contar otro día. Sí, pero lo hicieron, hermano. Y el tren siguió su camino, o sea, no lo tuvieron que detener. Hasta que llegaron a la estación, horas después, se van dando cuenta que el vagón blindado ya no iba, ya no estaba. Lo habían desviado muchos kilómetros antes. Pero eso no es todo. No sabían quién lo había hecho. Y pasaron, hermanos, no recuerdo si 30 o 40 años, y no sabían. O sea, todo fue limpio, no dejaron huellas, no había evidencias, no había sospechosos, no los encontraron. Eran ladrones inteligentes, porque no comenzaron a vivir así. Eran millones, o sea, no recuerdo, pero eran muchos millones que habían robado. Pero no empezaron a vivir que viajes, que casas. No, ellos mantuvieron un perfil bajo, pero eran millonarios. Entonces, no daban evidencia que algo había cambiado en su vida. Ya no recuerdo, hermanos, porque eso hace años que lo leí, cuál fue el error. Pero cometen un error como 30 o 40 años después. Y por ese error los van capturando uno a uno hasta que los capturan a todos. Y todavía logran recuperar un poco, o sea, no mucho, pero un poco del dinero robado. Es el ser humano el que dice, no, es que mire, yo sí tengo coco, yo sé cómo la voy a hacer, yo sé cómo, yo me llevo a todos estos hermanitos. Ay, estos líderes, ay, pasados me los hago yo. El supervisor, ay Dios, si ese durmiendo pasa. El pastor, si ni lo conozco. Entonces cree de que se va a salir con la suya. Ahí es donde Pablo dice, no se engañen. Porque eres tú quien te estás engañando, creyendo que no va a haber consecuencias. A Dios no lo engañas. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y además, tu falta no va a quedar oculta, porque todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Así funciona el universo, no lo vas a poder evitar. A lo mejor sea cierto lo que tú digas, a lo mejor sea que el pastor no anda detrás de ti tomándote fotos o videos de lo que andas haciendo, pero el principio de que lo que haces lo recibes, no necesita estar el pastor ahí, porque no es él el que activa el principio, ese está en el universo en el cual vivimos. Hermanos, ¿a dónde está el interruptor para cortar la gravedad? ¿O a dónde está el ser humano que puede suspender la ley de gravedad? No se puede. Nadie tampoco puede evitar que lo que haces lo recibas. Aquí solo hay una posibilidad, dice Pablo, y es que tú te engañes. Pero ¿para qué te vas a engañar? No os engañéis, dice. Tengan en cuenta dos cosas. Una, Dios no puede ser burlado. Y dos, todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Esa ley no la van a poder quebrantar. Entonces no tenemos que engañarnos, porque si a alguien vamos a engañar es a nosotros mismos. El problema con engañarnos a nosotros mismos es que los engaños duran poco. O sea, el engaño dura hasta donde llega la verdad. El engaño dura hasta que llega el momento de la cosecha. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Que vendieron una propiedad, la vendieron en 100, pero Ananías le dijo a su esposa Zafira, le dijo, mira, entreguemos solo 70 y quedémonos con 30, pero digamos que estamos entregándolo todo. Y así lo hicieron. Hermanos, ¿cómo hay tantas necesidades aquí en la iglesia?
Se nos parte el corazón de ver a tanto hermano necesitado. Así que aquí traemos todo lo que recibimos de una venta. Y no era todo, ellos se estaban quedando con una parte. Entonces viene Pedro y le pregunta a Ananías: ajá, ¿con que todo lo estás entregando? Sí. ¿Todo? Sí, todo. Mira, no le estás mintiendo a los hombres, estás mintiendo al Espíritu Santo. Y en el momento cayó muerto. Y los jóvenes lo sacaron y lo fueron a enterrar. Del cementerio venían los jóvenes llegando cuando llega Zafira. Y Pedro dice: bueno, le vamos a dar oportunidad a la señora. Zafira, ¿vendieron en 100 o en 70 la propiedad? Sí, en eso lo vendimos. Y no había sido en eso, había sido en 100. Entonces mira para allá, mira, ves esos jóvenes, vienen de enterrar a tu marido y hoy te van a enterrar a ti por estar mintiendo al Espíritu Santo. Y cae muerta la señora también. Entonces el engaño dura hasta que se produce ese amargo despertar. Por eso es que Pablo recomienda: no se engañen. Versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Note que otra vez Pablo está hablando de lo que ya habló en el capítulo 5 y parte de este capítulo 6. La carne y el Espíritu. Entonces está reafirmando sobre la base de este principio: el que siembra para la carne. ¿Qué significa eso? Cuando usted alimenta su naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo se alimenta la naturaleza pecaminosa? En base a lo que oye, con quién habla, qué ve, a qué le pone atención, cuáles son sus pensamientos que les está dando ahí vuelta, vuelta y vuelta. Eso está alimentando su carne. Si usted solo pasa platicando con personas que de lo que hablan es de pecado, de maldad, de vulgaridades, usted está alimentando la carne. ¿Y qué dice Pablo? El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Entonces la gente luego se va a preguntar: ¿y cómo es que esta persona, que no era el diácono, que no era la diaconisa, que no era aquel muchacho que llegaba a la iglesia que se veía tan entregado, y cómo es que ahora lleva una vida o una conducta tan corrupta? ¿Cómo es eso? Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Y por el contrario, dice Pablo, si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. ¿Qué es sembrar para el Espíritu? Es cuando uno fortalece la nueva naturaleza, o la naturaleza espiritual, o el nuevo hombre, que son nombres, expresiones diferentes para referirse a lo mismo. ¿Cómo se alimenta al nuevo hombre? Sirviendo al Señor, teniendo comunión con hermanos. Lo que vamos a platicar con hermanos en Cristo es diferente a lo que usted va a platicar con los vagos que están en la esquina de la calle, ¿verdad? O que están allá en la cuadra del expendio. Pero si usted habla con un hermano, el hermano le va a decir: hermano, mire, encontré este pasaje de la Biblia, mire qué hermoso. O hermano, fíjese que tuve esta experiencia, que el Señor me habló, el Señor me cambió, el Señor. Son pláticas que alimentan el espíritu. Uno alimenta el espíritu oyendo predicaciones, como lo está haciendo usted ahora. Uno alimenta el nuevo hombre leyendo la palabra. Uno alimenta el nuevo hombre adorando al Señor. Uno alimenta el nuevo hombre cuidando los ojos. ¿Qué es lo que vemos? Porque el Señor Jesús dijo: los ojos son la ventana del alma. Y dijo el Señor: si tus ojos son oscuridad, ¿cómo no van a ser la verdadera oscuridad que hay en tu corazón? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Lo que vemos alimenta el espíritu o alimenta la carne? Después la gente se pregunta: bueno, ¿y esta muchachita de dónde aprendió estas cosas? ¿Y este muchachito de dónde aprendió esto? ¿O este hombre cómo es que hace lo que hace? El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Pero si sembramos para el espíritu,
del Espíritu cosecharemos vida eterna. Aquí el punto, hermanos, es ¿qué es lo que queremos? ¿Qué queremos cosechar? Si usted quiere cosechar aguacates, siembre semilla de aguacate. No vaya a sembrar semilla de mango o semilla de conacaste, ¿verdad? Que no le va a dar aguacates. De lo que uno quiere cosechar, eso debe sembrar. Versículo 9. Como ya dijo que hay que sembrar para el Espíritu, hoy nos invita en el 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ya Pablo dijo que el principio en todo el universo de Dios es que lo que el hombre siembra lo cosecha. Entonces dice Pablo, no nos cansemos de hacer lo bueno, de sembrar lo bueno, porque a su tiempo, y ahí está la clave, a su tiempo cosecharemos. Usted sabe que depende qué planta sea, así es el tiempo que hay que esperar. Ayer un hermano me contaba que para cosechar huisquiles, me decía él, perdón, pipián, me dijo, para cosechar pipianes, me dijo, en 45 días. O sea, usted lo siembra y en los 45 días está recogiendo la cosecha, rápido. Pero si usted siembra un aguacate, va a tener que esperar, no sé, 3, 4 años, ¿verdad? Para que le dé fruto. Pero aquí está el punto. El agricultor tiene paciencia, sabe que tiene que esperar. Lo mismo está recomendando Pablo. No nos cansemos, porque hay personas que pueden llegar al cansancio y decir, mire, es que yo he sido buena gente, yo he ayudado a tantas personas y mire, ni las gracias me dan. Mire, ¿sabe lo que me gano? ¿Qué enemigos se vuelven de mí? Entonces hay gente que dice, no, yo ya me cansé, yo ya no voy a andar ayudando a nadie. Hay que ver a la gente cómo sale, porque yo ya traté de ayudar y peor me fue. Mejor este dinerito lo voy a gastar en mis vacaciones, en comprarme lo que a mí se me antoje. Ya no voy a estar metiéndome en los problemas de la gente, queriéndole resolver el mundo a otros. Hay gente que se cansa, pero Pablo dice, no se cansen, hermanos, no se cansen de hacer bien, porque a su tiempo, y ese es el punto, que uno no sabe cuándo es el tiempo de Dios, pero a su tiempo cosecharemos. Eso sí, si no desmayas, porque si desmayas, quizás ya estabas muy cerca de la cosecha cuando te diste por vencido. No, mejor ya no. Y justo entonces es cuando la cosecha comenzó. Entonces no debemos cansarnos, hermanos, aunque no nos den las gracias, aunque nos miren con indiferencia, y como le digo, aunque bravos se pongan porque les ayudó, o se enemistaron porque usted trató de ayudarles. No nos cansemos, sigamos haciendo lo bueno, porque todo lo que sembramos lo cosecharemos. La gente quizás no nos va a dar las gracias, pero lo vamos a cosechar. Por eso Jesús dijo, mira, cuando tú vayas a celebrar una comida, invita a los pobres, a los ciegos, a los mancos, porque ellos no te van a poder devolver lo que tú les estás dando. Pero tu Padre que está en los cielos, Él te lo va a devolver, Él te lo va a recompensar. Lo cual significa, hermanos, que eso de la ley de la siembra y la cosecha no depende de que los hombres nos recompensen o nos corrijan. No depende de eso, depende de Dios, que es el que fijó ese principio. El universo así funciona. No nos cansemos de hacer el bien. Y luego termina en el versículo 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces dice Pablo, como no hay que cansarse de hacer el bien, cada vez que tengamos oportunidad,
hagamos el bien a todos, no importa quién sea. Ahí está diciendo, según tengamos oportunidad. La palabra griega que ha sido traducida oportunidad es una palabra que a lo mejor usted ya conoce porque en otras ocasiones la he explicado. Es la palabra kairos, que normalmente se traduce tiempo. Y le he explicado en otras ocasiones que en griego hay dos palabras que las dos se pueden traducir tiempo, porque en español solo tenemos el concepto de tiempo, pero en griego está el concepto de cronos, que es el tiempo que está transcurriendo de ayer para mañana, y está el kairos, que es el tiempo, pero es aquel tiempo específico. Por eso es que ahí lo traduce oportunidad. El tiempo, el cronos, hermano, eso siempre va a estar corriendo. Siempre después del domingo seguirá el lunes, siempre después del lunes seguirá el martes, siempre después del martes seguirá el miércoles, y eso semana tras semana, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y la persona, hermanos, nació, llegó a los 5 años, a los 15 años, a los 35, a los 40, a los 95 y se murió. Pero sigue viendo después del domingo, lunes, después del lunes, martes, etcétera. Ese es el cronos. Pero el kairos son esas ventanas de oportunidad que se abren, pero no van a estar abiertas para siempre. Por eso yo siempre, hermanos, lo comparo con las puertas de un ascensor, que cuando usted se va a subir al ascensor, o sea, las puertas se abren automáticamente y van a estar abiertas, pero no toda la noche. Entonces usted tiene que entrar, porque si no entra las puertas se van a cerrar. Entonces, ese es el kairos, que son momentos en que se abren esas ventanas de oportunidad y pasan, y cuando pasan probablemente ya no van a volver. Entonces, esa palabra es la que Pablo está usando cuando dice según tengamos kairos, es decir, según tengamos oportunidad. Porque así es, hermano, no es que uno ande buscando ¿y quién tiene necesidad? ¿Y quién es el que no ha comido hoy? ¿Y quién es el que está enfermo? O sea, uno no anda preguntando. Pero hay ciertas circunstancias en la vida en que se dan ese kairos, en donde por una razón u otra uno se entera de una necesidad. Ahí esa es una oportunidad de ayudar. Entonces dice Pablo, cada vez que haya una oportunidad de ayudar, es decir, cada vez que nos enteramos de una necesidad de una persona, de una familia, de lo que sea, pero uno se entera, háganle bien a todos, aprovechen la oportunidad, dice Pablo. Si está abierta la puerta del ascensor, entren, hermanos, hagan el bien, aprovechen que llegó el kairos, la oportunidad de ayudar, y hagan bien a todos. O sea, no importa, es un ser humano, ayúdalo. Pero mire que él no es creyente, ayúdalo. Pero mire que él dice que es ateo, ayúdalo. A todos dice la escritura. Pero luego enfatiza, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, si vamos a ayudar incluso a los ateos, incluso a los agnósticos, ¿cómo no vamos a ayudar a nuestros hermanos en Cristo? Y se nos van a abrir oportunidades donde vamos a enterarnos, vamos a saber de situaciones que nuestros hermanos, hermanas en Cristo viven. Entonces dice Pablo, ahí hagan el bien, háganlo, no se cansen, porque van a cosechar el bien que hagan si no desmayan. Si desmayan, no, pero si no desmayan, el bien que hagan lo van a recibir. ¿Cuándo lo vamos a recibir? Hermanos, en el momento que menos lo imaginamos, en el momento que ya ni lo recordamos. Cuando usted esté en una necesidad, ahí va a aparecer una persona y le va a decir, mire, le traigo esto porque usted me ayudó.
en una oportunidad, ¿qué dice? Yo le digo, sí, ¿y cuándo fue eso? Y usted ni se va a acordar. Pero ahí se está cumpliendo lo que la Escritura dice. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo recibirás. Lo recibirás. Eso es como tirar, hermanos, una botella con un mensaje adentro, tirarla al mar, ¿verdad? Y pasan años y décadas después el mar le devuelve la botella y volvió usted. Algo así es cuando hacemos el bien a otras personas, que cuando ni lo recordamos, ni lo esperamos, pero cuando más necesidad tengamos, entonces vendrá la ley que se cumple y le devuelve lo que usted dio. Se lo devuelve en el momento cuando usted más necesita. Así que, hermanos, sigamos sembrando para el Espíritu. No fortalezcamos la carne, sino que el Espíritu, para que del Espíritu cosechemos vida eterna. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.